Bueno, en primer lugar, pediros disculpa a todas y a todos por este pequeño retraso, que hemos tenido unas dificultades, pero bueno, ya estamos todas, Marta Sour, Alejandra Carles Torla, Mariela Sancari y Luján Agustí. Muchísimas gracias, como siempre, Marta, por el ciclo, por la propuesta Foto España Gallery, que estamos encantadas de poder estar aquí cada mes. Y en este caso a Alejandra, a Mariela y a Luján por acompañarnos en el ciclo de julio. Y nada, bueno, yo soy María de Foto España Gallery, encantada a todas y a todos los que nos acompañáis, y ya no quito más tiempo, te doy paso, Marta, para que puedas presentar a las fotógrafas de hoy. Gracias. Gracias, María. Pues nada, gracias a todos por estar por aquí. Nuestra tercera sesión de cómo ser fotógrafa. Y bueno, tenemos hoy 3 fotógrafas que nos van a hablar un poco de proyectos en torno al pasado, la nostalgia, un poco relacionados con ese concepto. Os voy a hacer unas presentaciones, como siempre, os leo un poquito las biografías de cada una de ellas para que entréis en contexto y las conozcáis, ¿no? Primero va a hablar Luján Agustí, que se define como fotógrafa documental y narradora visual. Actualmente reside en Tierra del Fuego, Argentina. Su obra explora la cultura e identidad latinoamericana con una perspectiva de género. Luján ha sido seleccionada para el WordPress Photo 6x6 Global Talent Program de Sudamérica. Recibió la beca Women Photograph, la beca para artistas emergentes de Lucy Foundation y la beca Cuarto Oscuro. También recibió el primer premio de la convocatoria de libros de encuentros de imagen en Portugal. Ha sido ganadora de la beca Roberto Villagrán de EFTI y del premio Estímulo Joven de la Bienal Arte por Arte. En 2016 publicó su primer fotolibro titulado Un montón de ropa y su trabajo ha formado parte de exposiciones internacionales en China, Italia, India, España, Canadá, Estados Unidos, México y Argentina. Y también ha sido publicado en medios de comunicación muy conocidos como National Geographic, The Washington Post, The New York Times y The British Journal of Photography, entre otros. Después vamos a hablar con Alejandra Carles Torra, que es fotógrafa y educadora. Ella es de Barcelona, pero vive en Londres. Su trabajo examina la relación entre la identidad individual y grupal y cómo una moldea a la otra. Tiene un máster de fotografía en Massachusetts College of Art and Design y es licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona. Su obra forma parte de las Council Collection of England y de la Colección Nacional de Fotografía de Cataluña. Recientemente, pues, su obra ha sido expuesta en Foto Miyota, Japón, en National Portrait Gallery, en Finnish Museum of Photography, Photo Fever París, Museo Benaki de Atenas y el Wuhan Art Museum. En el 2017 ganó un premio aquí muy prestigioso, el Yellowwood de PhotoWorks Award, con el trabajo que va a presentarnos hoy y nos va a hablar de él. Trabaja también impartiendo cursos y talleres de fotografía participativa para ONGs, instituciones educativas y de arte como de Fotografías Gallery y PhotoWorks, entre otras. Y luego, pues por último, vamos a tener a Mariela Sancari, que es una fotógrafa que vive en Buenos Aires, no, que nace, perdón, en Buenos Aires, pero vive y trabaja en México. Es artista visual y fundadora de Folio, que es la colección pública de fotolibros del Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Ha publicado 2 libros, Moisés, que fue editado por La Fábrica en 2015, y Mr. and Doctor, que es editado por This Book is True en 2017. En 2021 publicará El caballo de 2 cabezas, o sea, en este año, representación en 10 actos. Su obra refiere tanto a la dimensión afectiva del trabajo autobiográfico y también cuestiona la puesta en escena, lo autorreferencial en la práctica fotográfica y su significado. Ha sido ganadora de la 6ª Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán y del Premio Descubrimientos de Foto España en 2014. Su trabajo ha sido seleccionado en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y recibió mención honorífica en la Bienal de Monterrey, CEMSA. Bueno, unos currículums impresionantes. A mí me cuesta hasta leerlos y los he intentado resumir, pero la verdad que tenéis las 3 una experiencia internacional muy potente y muy interesante. Y unos trabajos también bastante buenos y bastante interesantes
os digo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, van a tener una presentación de unos 15 minutos, más o menos, van a presentar su trabajo. Podéis hacer preguntas por el chat o bien esperaros un poco al final, que habrá como una sección más de un turno de preguntas de todo el mundo y un diálogo también en el que podamos un poco hablar entre las fotógrafas. De momento doy paso entonces, así sin perder mucho tiempo, a Luján. ¿Te parece, Luján? Que es que le ha pillado una tormenta de nieve, como se nos hemos dicho, porque ella vive, pues eso, en la otra punta del mundo y justo ha atravesado una tormenta de nieve para estar aquí hoy con nosotros. Y nada, pues se lo agradecemos mucho, Luján. Bueno, primero que nada, gracias a Marta, a Foto España, por recibirme y por aguantarme en este momento. Pude encontrar un rinconcito con Wi-Fi. Es parte de trabajar en estos lugares y de realizar cierto tipo de trabajo, así que, bueno, el lado positivo es que una cosa no se puede hacer sin la otra, ¿no? No podría estar haciendo el trabajo que les voy a mostrar hoy si no estoy con todos estos inconvenientes ligados al clima. Bueno, les voy a empezar compartiendo un poco mi trabajo, de donde sale la foto que está participando del proyecto. Mi charla va con una musiquita de fondo, vamos a decir que es intencional. ¿Ven bien ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, para quienes no conocen, yo soy de Argentina, soy de Patagonia y vivo específicamente en Tierra del Fuego, que es una isla y es el punto más austral antes de llegar a la Antártida. Algo así. Perdona que te interrumpa. No, para que lo pongas a pantalla completa. Pues sí, a lo mejor es más cómodo. ¿Ahí ven pantalla completa? Ahora sí. Bárbaro. Buenísimo, gracias. Algo así es el clima en este momento. Esta foto es vieja, pero más o menos esa es la visibilidad y ese es el tipo de cosas con los que nos encontramos día a día viviendo acá, ¿no? En este caso también se dio algo muy particular, que en general las grandes tormentas de nieve suelen llegar mucho antes, pero bueno, por cuestiones del cambio climático y del calentamiento, como que eso se ve mucho más retrasado. En general suelen ser en junio. Bueno, ya estamos casi a mediados de julio, ¿no? Que eso es como una problemática que de alguna forma creo que también se conecta con un poco hacia dónde he querido llevar mi trabajo, que de alguna manera tiene que ver con ciertos cuestionamientos que me comencé a hacer yo más como persona y como fotógrafa sobre cuáles eran los temas que a mí más que me interesaba trabajar, me interesaba como que lleguen a otras personas, ¿no? Como que cuando una va avanzando un poco en esta carrera y empieza a ver que su trabajo lo ven más allá de nuestros amigos y nuestros familiares, como que empieza a sentir cierta responsabilidad tal vez en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera y qué temas una elige para trabajar, ¿no? Yo había estado varios años viviendo en México, donde tuve la oportunidad de aprender mucho de Mariela, que fue mi tutora, así que para mí también es un honor estar como compartiendo esta mesa con ella, esta mesa virtual. Y de alguna forma empecé a sentir como tal vez los trabajos que realizaba, tal vez muchas veces lo hacía desde la vereda de enfrente, ¿no? Como tratando, cosa que no está mal, pero yo estaba en un momento un poco de cuestionamiento de quién era como persona y como fotógrafa, y que como volviendo un poco a lo mismo, que era lo que quería contar, qué me interesaba transmitir, ¿no? Entonces, en ese proceso y viviendo afuera es que decidí volver a Patagonia, que es de donde soy, y empezar a contar historias que tal vez muchas veces, digo, la Patagonia siempre está asociada a cuestiones más tal vez turísticas, como el frío, la nieve, que obviamente, bueno, está muy atravesada en nuestra vida diaria, pero me interesaba como empezar a buscar historias que hablaran un poco más del lugar de donde soy, y que se alejaran un poco tal vez del lugar común,
de lo que asociamos a Patagonia, que siempre es como esto más turístico y si no ligado a problemáticas sociales, ¿no? Que es un poco lo que pasa en América Latina en general. Y bueno, el primer trabajo que realicé cuando me vine para acá en 2018 fue un proyecto que surgió de conocer a un grupo de mujeres que se hacen llamar hilanderas del fin del mundo. Son un grupo de mujeres que tienen entre 40 y 80 años, que se dedican a realizar textiles con materia prima de Tierra del Fuego. Ellas hacen textiles con lana de oveja de acá, de Tierra del Fuego, que el trabajo de campo en Patagonia en general y acá específicamente con ovejas es como casi el eje central de la vida de quienes vivimos en estos lugares, ¿no? En general, aunque primero esta isla se pobló porque había un mito de que había mucho oro, cosa que en realidad no fue cierta, después como que se transformó un poco al trabajo con el oro blanco, que es como le decían a las ovejas en su momento, ¿no? Entonces es como parte fundamental de la economía y de la vida cotidiana. Y por otro lado, lo que hacen estas mujeres es trabajar con tintes naturales. Ellas tienen todas las piezas que realizan con tintes provenientes de plantas de acá de Tierra del Fuego, de las que en general hay mucho desconocimiento, ¿no? Uno por ahí siempre asocia estas zonas a territorios tal vez infértiles o donde no crece mucho material natural del que nosotros podamos hacer uso, y la realidad es que proyectos como el de estas mujeres y de otras personas que trabajan en ese tipo de investigaciones como que empiezan a revelarnos que las cosas no son tan así como nos las cuentan, ¿no? Esta justamente es la fotografía que está participando del proyecto de Cómo Ser Fotógrafa, y que bueno, que forma parte del proceso en el que yo empecé a contar entre una manera más documental y otra un poco más experimental la vida y el trabajo de estas mujeres, ¿no? Que era un tema que me interesaba particularmente, primero porque se trataba de un grupo de mujeres grandes, ¿no? Que se reunieron cuando ya por ahí no eran incluso tan funcionales al sistema capitalista que todos sufrimos, y que igual necesitaban encontrar herramientas para avanzar económicamente, ¿no? Para sostenerse, y que decidieron hacer de algo que es parte de su tradición y de la historia de sus familias, no le quiero decir producto, sino como una pieza. Incluso para mí cada pieza que hacen es como una pieza de arte, porque es algo que lleva mucho trabajo, que tiene mucha historia y que además como que reúne muchos elementos muy valiosos a nivel cultural y natural, ¿no? Entonces el proyecto se dividió de dos maneras. Por un lado hice un registro más documental, que es un poco el proceso de trabajo de ellas, y por otro lado lo que empecé a hacer fue trabajar con antotipias, que es un tipo de revelado similar a la antiotipia, a la cianotipia, perdón, pero que se hace con tintes naturales. Entonces, parte del trabajo también como una forma de honrarlas a ellas y un poco de trabajar a la par en esta experimentación un poco entre artesanal y algo medio de laboratorio, porque es como estar probando con tintes, viendo qué funciona, qué no. Fue hacer estas antotipias, estas piezas, usando tintes similares a los que ellas utilizan cuando tiñen sus prendas, ¿no? Entonces, la magia de las antotipias, que es, como son elementos naturales, tienen que ser fotosensibles y reaccionan a la luz del sol. Es un ejercicio que por un lado es interesante porque no... hay poco de lo que una puede hacer en el proceso, ¿no? Es armarlo y dejar que un poco suceda lo que tenga o pueda suceder.
y por otro también esta idea de que esté ligado al sol, que acá es como un factor muy determinante, así como el clima, la nieve y las tormentas, que es lo que está pasando en este momento. Tenemos justo en este momento días de muy poca luz, hay alrededor de 7 horas de luz más o menos en todo el día, el sol sale más o menos 9:30 ya ahora y baja como a las 5:30 de la tarde, entonces el desafío también de crear algo que dependa de esa aparición casi efímera, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto de adentrarme y de compartir también algo de los saberes de estas mujeres que muchas veces quedan un poco relegados, ¿no? Tierra del Fuego es un territorio que en un momento se ocupó por cuestiones industriales, después de todo la cuestión ganadera estuvo más vinculado a la industria fabril, y bueno, estas mujeres vienen a demostrar que hay otros caminos posibles, otras formas de vincularnos. Me parece que, bueno, para mí es un proyecto muy valioso porque creo que una siempre sale modificada y atravesada por los proyectos que crea. Pero bueno, en este en particular siento que me llevé como mucho conocimiento y aprendizaje. Y un poco para cerrar, les comparto que hace poquito este proyecto se hizo un pequeño libro que forma parte de una colección que se llama ANZ, que hace Raya Editorial, que es una editorial colombiana, donde se trabaja con fotografía expandida de América Latina, ¿no? Son todos proyectos donde se pone un poco en juego el trabajo fotográfico documental y se busca un poco correr los límites, ¿no? Así que, bueno, también en el proyecto del libro se buscó trabajar con piezas que estuvieran también vinculadas al trabajo de las hilanderas, ¿no? Es material reciclado, las tapas son con tela y fueron impresas de una manera que un poco trata de referir al trabajo de estas mujeres. Así que bueno, eso es un poquito ahí de nuevo la nieve, para ponerlos en contexto. Pero bueno, eso es parte del trabajo mayor de donde sale la foto que está participando ahora en Cómo Ser Fotógrafo. Muy bien, Luján. A mí me interesa mucho el trabajo, bueno, me parece muy curioso, ¿no? Pues en la relación que tiene, por ejemplo, pues el volver al pasado, o sea, es lo que hablamos un poco al principio del sentido nostálgico, ¿no? Que es pues que esas mujeres a partir de 40 años pues sigan haciendo un trabajo que se hacía antiguamente, pero que al mismo tiempo sea un concepto moderno, ¿no? Porque o se estén modernizando, ¿no? Lo paradójico, ¿no? Que es el volver al pasado de esta manera, ¿no? Y que de alguna forma al convertirse en algo ecológico se convierta en algo moderno, ¿no? Entonces es como que pisa o moderno o del futuro, más que moderno, ¿no? Porque ahora mismo no se puede decir que vivamos en un mundo ecológico, pero pues la tendencia, a fin de cuentas, de futuro, para bien o para mal, es esa. O sea, es un poco el volver a este tipo, o el valorar, ¿no? Este tipo de trabajos más arcaicos y más conectados con la naturaleza y más esa vuelta al pasado que al final parece que es una previsión de futuro, ¿no? Está interesante. Yo no sé si era tu intención o no, o simplemente estás documentando es una forma de documentar una situación, o si también hay una crítica detrás al sistema capitalista, así como más tipo político, o no te quieres meter en estas historias. Sí, yo creo que todo lo que hacemos de alguna forma es político, ¿no? Siempre cuando nos posicionamos de alguna forma estamos teniendo un gesto político. Ni hablar que el trabajo lo vengo a proponer como una forma de reivindicación de cuestiones que tienen que ver con la tradición en general y un poco también con la tradición latinoamericana, ¿no? Con los saberes que un poco se nos han ido arrebatando. Y que ahora que el mundo está muy en crisis, ¿no? Sobre todo este proyecto es pre-pandemia, pero digo, ahora que está mucho más en jaque que antes, es cuando se nos pone un poco de manifiesto la necesidad de retomar este tipo de prácticas, ¿no? De volver ese tipo de conocimientos, el sistema vinculado
a lo alimentario, ¿no? Que está como súper colapsado y es como volver a, digo, qué puede consumir cada persona en el lugar donde vive sin tener que, no sé, yo estando en Tierra del Fuego, encontrar un mango en el supermercado, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese mango, el camino que recorre, si yo pudiera alimentarme de lo que sale de acá, ¿no? Bien. Tenemos aquí una pregunta que estoy viendo en el chat que dice de Natalia, dice, me gustaría saber si cuando envías tus fotos envías textos descriptivos. ¿Envías tus fotos? No sé a qué se refiere, si a prensa o no entiendo muy bien. En general sí, porque creo que es lo que da contexto a la historia. O sea, primero, por un lado, cuando armamos un proyecto, en general está bueno que esté acompañado, bueno, salvo que la intención sea como la incógnita de la imagen. En mi caso particular, cuando hago un proyecto, lo acompaño de un texto que dé contexto. Y por otro lado, parte por ahí del trabajo más documental periodístico, nos exige ponerle captions a cada una de las imágenes, con lo cual en general siempre está todo bastante descripto. No sé si eso responde a la pregunta. Pues pasamos a Alejandra y luego pues si hay más preguntas ya pues las contestamos al final, ¿vale? Porque de momento no... Gracias. Gracias, Luján. Te toca, Alejandra. Perfecto, gracias. Gracias, Luján. A ver, comparto mi pantalla. Perfecto, ¿lo podéis ver bien? Sí. Perfecto. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por invitarme, Marta, María y Foto España, a formar parte de estas charlas. Estoy encantada de estar aquí con Mariela y con Luján. Y bueno, pues mi nombre es Alejandra Carles Tolrà. Yo soy de Barcelona, actualmente resido en Londres. Y lo que voy a hacer es empezar a daros un poco una breve introducción sobre mis intereses y obra en general y acabaré poniendo un poco más de enfoque en la serie Where We Belong, que es la foto que veis aquí, pertenece a esa serie y es la que se presenta en Cómo ser fotógrafa. Bueno, pues desde muy joven me ha interesado la relación entre la identidad individual y la identidad grupal y cómo una da forma a la otra y cómo se van moldeando. Siempre he tenido interés por comprender los diferentes roles y los estereotipos que definen quiénes somos, nuestra identidad, y cómo los grupos de los que formamos parte, bien sea porque nacimos en esos grupos o porque decidimos ser parte de ellos, van moldeando cómo otros nos perciben. Comencé a explorar estos temas primero a través del teatro. Cuando desde muy pequeñita, ya de niña, me gustaba mucho el teatro y esa para mí era la primera manera de intentar explorar esos roles que todos jugamos, las diferentes máscaras que llevamos y cómo eso va moldeando quiénes somos. Luego me fui dirigiendo hacia la sociología. Entonces, cuando decidí ir a la universidad, decidí que la sociología era un mejor lenguaje para mí, para continuar explorando esas temáticas. Sin embargo, al cabo de unos años en plena sociología me di cuenta que la sociología tampoco era exactamente el lenguaje para mí y que la fotografía era más bien el medio que quería utilizar y que me permitía de una manera u otra mezclar esas dos disciplinas. Los intereses que tenía en la sociología, pero de una manera un poquito más inmersiva y con un lenguaje más universal como con el teatro. Así que redirigí mi enfoque hacia el arte. Y a lo largo de la última década he estado desarrollando proyectos pues, que examinan cuestiones relacionadas a cómo definimos nuestras identidades, al rol que el grupo juega en nuestro sentimiento de pertenencia y cómo buscamos ese sentimiento de pertenencia. En Estados Unidos, donde viví durante años, me pasé 3 años retratando a un grupo de estudiantes universitarios que se estaban preparando para convertirse en oficiales del ejército americano. Esto es para mi serie Fall In. Y en este trabajo lo que me interesaba a mí era retratar a estos jóvenes que estaban en una edad y en un periodo de exploración y que habían decidido en ese momento definir sus identidades que todavía eran emergentes, adaptando una identidad que estaba ya muy bien establecida, que es la identidad del ejército americano. Entonces me interesaba ese momento de balanza entre la exploración de uno en su exploración de identidad individual y la del grupo. Al unirse a este grupo, estas jóvenes y jóvenes, se les enseña un conjunto de valores y de expectativas que se adhieren a una filosofía de grupo. Entonces, a la vez que tratan de definir quiénes son, sus identidades emergentes,
se encuentran de repente con un rol que ya está establecido y que pueden adoptar como propio. Entonces me interesaba cómo hacían eso y cómo, pues como actrices y actores que adoptan un rol de acuerdo a un guión y lo siguen y lo hacen como propio, estos cadetes aprenden a actuar siguiendo un guión militar que no solo les enseña a cómo comportarse en el campo de batalla, sino que además les enseña a cómo adoptar esa identidad como propia. Entonces, bueno, ahí también empecé como a mirar un poco, ¿no?, hacia la infancia y a las influencias del teatro y a ese performance y la manera en la que adaptando distintos roles, pues estamos de una manera u otra actuando como actrices y actores. Bueno, pues después de pasar varios años siguiendo a esos cadetes, empecé a interesarme mucho por mujeres que actúan en campos tradicionalmente dominados por hombres. Hacia el último año de la serie Fall In, empecé a ver que mi interés crecía sobre todo con las mujeres que eran parte de ese grupo militar y cómo además de tener que adoptar un rol grupal, era uno además que había sido definido mayoritariamente por un rol definido como masculino. Entonces empecé a desarrollar The Bears. The Bears es un proyecto que se centra en mujeres jóvenes que forman parte del equipo de rugby de la Universidad de Brown. La Universidad de Brown está en el estado de Rhode Island, es una ciudad muy pequeñita, Providence, pero la universidad es muy prestigiosa y tiene es muy rigurosa a nivel intelectual. Entonces me interesaba cómo este grupo de mujeres que ya estaban en un ambiente intelectualmente muy, muy exigente, habían decidido además formar parte de un deporte que era muy físicamente también muy exigente. Un deporte que además en Estados Unidos no es popular. El rugby es visto como el fútbol americano, pero sin ningún tipo de protección. Entonces, para un hombre, jugar al rugby en Estados Unidos ya es visto como un hombre que busca más allá que el fútbol americano, es un hombre ya bruto, el estereotipo, obviamente. Que una mujer juegue al rugby, pues ya es impensable casi. Entonces, me interesaba cómo estas mujeres, que la mayoría de ellas no habían conocido este deporte, habían decidido unirse a este grupo. Y lo que me interesó fue que el deporte, lo que les llamó a este deporte es que el deporte las introducía a una comunidad que no solo las retaba a superar sus límites, pues como atletas, pero sino que las fortalecía además física y mentalmente. Entonces mi interés radicaba no tanto en el rugby de por sí, sino en retratar a estas jóvenes que han decidido unirse a este equipo sin haber conocido el deporte antes en su gran mayoría, como no solo como el deporte, pero sino como una vía para ser introducidas a una comunidad con una fuerte identidad de grupo, donde podrían encontrar una identidad propia. Entonces, a través de mi trabajo, busco lograr una mayor comprensión de su identidad de grupo. Las mujeres que practican este deporte normalmente son a menudo asociadas a encajar un estereotipo que la sociedad definió como masculino. Me interesaba pues, cuestionar qué significa ser una mujer que juega al rugby. ¿Existe una identidad que las define a todas? ¿O simplemente son mujeres que practican un deporte en común? Y a través de mi trabajo pues invito a cuestionar y a desafiar estas nociones de masculinidad, feminidad, qué son los deportes asociados a las mujeres y cuáles son los deportes asociados a los hombres. Y aquí os he puesto unas instalaciones porque a través de los espacios también empecé, sobre todo con este trabajo, a jugar un poco más pues también de pensar que cómo el espectador también se enfrentaba al trabajo y a jugar con los tamaños de una manera para poder, en la foto de abajo en una exposición en China, las obras eran muy grandes y aquí pues los cuerpos se volvían monumentales y lo que primero que veías eran los detalles de los morados, del maquillaje, ¿cómo se llama?, de las uñas. Y bueno, entonces me interesaba también como hacer abstracto ese cuerpo que normalmente se categoriza en un tipo de estereotipo. Bueno, y ahora así, a Where We Belong. Finalmente me mudé al Reino Unido. Pasé los siguientes 3 años trabajando en esta serie, se titula Where We Belong, y este es un trabajo que explora temas de pertenencia, de feminidad y de evasión a través de una representación de mujeres que son seguidoras de la escritora inglesa Jane Austen. Este proyecto sigue a las integrantes de una sociedad ficticia, que se llama The Jane Austen Pineapple Appreciation Society, y esta es una sociedad de la que forman parte un grupo de personas que comparten una gran pasión por la autora inglesa del siglo XIX.
Las integrantes de esta sociedad se definen como Jainites y han creado una comunidad de personas con las que, bueno, pues con las que tienen ideas y gustos afines y con quienes pueden celebrar el trabajo de la escritora y la época a la que pertenecía la escritora. Y desde su inicio, hace más de, pues hará ya ahora 4 o 5 años que iniciaron esta sociedad, la sociedad ha construido una sólida red de apoyo y de hermandad que ha creado unos fuertes lazos entre sus participantes. Las mujeres de este grupo, en su mayoría mujeres, y yo me centré en las mujeres, hay hombres, pero los hombres no se definen como Jainites, puedo hablar más de eso más adelante, pero el grupo en su mayoría se han conocido a través de internet o de eventos en Inglaterra relacionados con la autora. Y bueno, pues me interesaba que de una afición individual, que era la lectura, consiguieron pertenecer a un grupo que les invitaba a una parte muy social y de comunidad. Entonces, lo que hacen las personas que son parte de este grupo es juntarse en casas en la campiña inglesa, las alquilan para un fin de semana o 10 días, y ahí conviven y organizan una serie de actividades como picnics, juegos relacionados con Jane Austen y con la época de Regency. En mi trabajo me interesaba sobre todo explorar la sensación de seguridad y de pertenencia que algunos grupos específicos, como este, por ejemplo, ofrecen y cómo eso puede empoderar a los individuos y fortalecerles a crear su propia identidad. En mi trabajo utilizo la cercanía física y psicológica para mostrar las relaciones intensas que se fomentan dentro de estas comunidades y para representar esa necesidad existencial de pertenecer. En este trabajo, además, me empezó a interesar mucho examinar el umbral entre la ficción y la no ficción, entre el qué es real y qué no es real, y entre el pasado y el presente. Así que más que documentar la historia de un grupo o de los individuos que forman parte de este grupo, me interesaba sobre todo dar pistas al espectador e invitarla a construir su propia narrativa, poner en cuestión dónde se encuentran los límites entre la realidad y entre la imaginación, dónde está la performance y dónde está lo real. Acabaré con una anécdota de esta fotografía, que es una de mis fotos favoritas de esta serie, y además es la que forma parte de cómo ser fotógrafa. Esta fotografía fue creada a las afueras de la ciudad de Bath. La ciudad de Bath es una ciudad preciosa, estáis en Inglaterra, os invito a visitarla. Y cada año, en septiembre, hacen un festival que se llama The Jane Austen Festival, donde gente de todo el mundo, que he conocido gente de todas las culturas, viene a celebrar el trabajo de la escritora. Entonces vienen fans de todo el mundo, se visten de Regency, ves hasta perros vestidos de Regency, familias enteras. Y bueno, la verdad es que es muy divertido porque parece que estés viajando a otra época. Pero esta fotografía en concreto, lo que más me gusta de esta fotografía es que ves a 2 mujeres que están cruzando una barrera. Están escapando con sus pertenencias, intentando saltar esta barrera. Y al fondo vemos un edificio que casualmente solía ser un internado exclusivamente solo para hombres. Así que os dejo con estas 2 fotos de instalación del trabajo y de cómo hasta ahora he tenido la oportunidad de exponer el trabajo y las diferentes maneras en que he intentado ver cómo puedo trabajar con el espacio para hacer llegar este trabajo al público. Muchas gracias. Pues ahí, eso no lo sabía yo, Alejandra, que era un internado de hombres lo que se veía al final de esa imagen. Sí, curiosísimo, la verdad, porque es cierto que esa imagen es maravillosa porque evoca esa de escape, ¿no? De decir, yo qué sé, hasta los vestidos están como medio rasgados. Es como sí. Todo y salgo corriendo y no quiero, bueno, donde sea. Y curiosamente sí que lo que se ve al fondo pues es como un hall, ¿no? Que puede ser así, no sé, pensaba que era como, bueno, representativo como el lugar hacia donde se quiere escapar o donde uno se quiere esconder quizás, ¿no? Pero es muy, muy curioso que justo represente lo contrario, ¿no? El saber que era un internado de hombres, bueno, pues... Sí, sí. De hecho, una anécdota también muy curiosa es cuando este trabajo justo fue expuesto en Foto España justo antes de la pandemia, y me escribió una persona que había visto la exposición y que estaba maravillada con la foto porque a ese internado había ido su hermano hace muchísimos años
Entonces esa persona reconoció precisamente el edificio. Fue muy curioso. Entonces, claro, le hizo mucha gracia, porque para ella esa era una imagen que evocaba mucho eso, un internado de hombres, y ver a dos mujeres intentando, y ella se creía que la representación entera de la foto iba sobre eso. La verdad es que sí. Bueno, ya te voy a dar una pregunta. ¿Cómo llegas a acceder a esos grupos tan peculiares de personas, ¿no? Porque eso que requiere como una investigación detrás o simplemente te nutres de la casualidad y te encuentras con algo o lees un libro de Jane Austen y de repente dices, voy a hacer algo sobre esto. No sé. ¿Cómo accedes, ¿no? También, porque el acceso aparentemente, bueno, quizás es una apariencia, ¿no? Pero parece que es como difícil, ¿no? De llegar a esos grupos tan definidos, ¿no? Que no es algo abierto, no es algo que ves por la calle todos los días, ni mujeres que juegan al rugby que las puedes encontrar no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país, pero no son grupos que se dejen ver, ¿no? De forma fácil, ¿no? Como que tú Sí, investigas o como... pues sí, no, desde luego la investigación forma una parte muy importante y cada vez más. Al principio, pues, por ejemplo, con el grupo de militares, fue porque, bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba haciendo un proyecto sobre mis vecinos, la comunidad puertorriqueña donde yo vivía en Boston, y de repente me encontré con una chica vestida de militar, una chica joven vestida de militar con bolsas del supermercado. Y la verdad es que no entendía qué estaba sucediendo. No, yo donde la experiencia que yo he tenido nunca ha sido de mucha presencia militar, entonces me sorprendió mucho y entonces empecé a hablar con ella, justo estaba trabajando con una cámara de gran formato, estaba muy frustrado que no me salía la imagen que quería, le pedí hacer una foto y a raíz de ahí empecé luego a hacer investigación sobre el tema. Con las Jane Knights muy parecido, estaba yo visitando Bath en mi primer fin de semana en Londres y en Inglaterra y me encontré con este grupo, no sabía si era un grupo, no sabía qué era. Y entonces les pregunté, unas me dijeron, bueno, somos fan de Jane Austen, lo hemos hecho solo una vez en la vida esto. Pero pensé, bueno, quizá hay algo más allá. Entonces empecé a mirar y tras muchos meses de investigación y de contacto con personas a través de forums, grupos de Facebook, poco a poco pues fui adentrándome en el grupo y relacionándome con las personas que eran parte de este grupo, ¿no? Y estableciendo una relación. Mira, tenemos una pregunta de Fanny Pérez. Dice, me ha encantado tu trabajo. ¿Qué relación sueles tener con los grupos a los que fotografías? ¿Te mantienes algo al margen o llegas a tener un trato más cercano con esas personas? Pues bueno, gracias Juanmi, me alegro que te haya gustado. Y pues la verdad es que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Depende del trabajo. En general siempre, por ejemplo, sigo manteniendo relación con personas de todos los trabajos con los que he pasado tiempo, sobre todo porque además paso varios años. Con el último trabajo fue el con el que más intimé, porque, sobre todo porque yo iba y convivía con este grupo. Entonces, también para mí fue un aprendizaje, porque por primera vez yo también tenía que, pues, que enseñar todas mis vulnerabilidades. Estaba 24 horas al día con este grupo. El grupo tenía exigencias para mí, había ocasiones que querían que me vistiera de Jane Austen y bueno, pues faltaría más, ¿no? Si el grupo pide eso porque les parece divertido, a mí me parece interesante lo que ellos hacen, a ellos les parecía interesante que yo pusiera la cámara un día de lado y me vistiera, entonces tenemos una relación muy estrecha. Entonces es algo que además para mí me cambió la manera en que yo trabajaba y desde luego es algo que busco en en el proyecto que estoy trabajando ahora, sobre todo mantener esas relaciones y si eso hace que tarde más en hacer el trabajo, pues que sea, ¿no? Que tarde más años, no me importa. Luego tienes otro comentario de Claudia Cebrián. Me gusta cómo usas tus conocimientos sociológicos en tu fotografía. Excelente. Bueno, Muchas gracias, Claudia. pero vamos a... hay una pregunta para Luján, pero si te parece lo hacemos sí, la preguntamos al final. Es que Luján no sé si está porque se tenía que ir un momentito y no está, ¿no? Ok, pues la dejamos para el final. Y damos paso a Mariela. ¿Vale? Hola, hola a todos. Gracias por la invitación a Marta y a María, bueno, a Foto España. Bueno, yo les voy a contar antes de empezar a compartir pantalla un poquito de mí brevemente. Yo nací en Buenos Aires, como se leía en mi bio, pero vivo en México hace 25 años, y en la Ciudad de México, y todo mi trabajo es autobiográfico y autorreferencial. Y digamos que en los últimos años ha como mutado
hacia intentar pensar esa misma cualidad del trabajo desde otros aspectos. Entonces, lo que les voy a compartir ahorita es el PDF del libro que va a salir este año, que de hecho ya salió de imprenta y todo, ya es cuestión de que me llegue muy prontito, que se llama El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, que lo publiqué en Buenos Aires con una editorial independiente que se llama Asunción Casa Editora. Que bueno, nada, igual ahorita que hagamos como la presentación del libro y tal, el PDF que les voy a enseñar ahora va a estar de descarga gratuita en mi página, así que luego si quieren consultarlo con más calma lo van a poder ver. Todos los PDFs de mis libros están de descarga gratuita, pero también si quieren más adelante comprar el libro, son muy bienvenidos. Son dos cosas distintas. O sea, en contenido es lo mismo, quiero decir, pero son dos experiencias diferentes. Entonces, nada, voy a ir pasando un poquito el PDF del libro porque me interesaba platicarles cómo la foto con la que participo en Cómo ser fotógrafa, que es una foto de la serie original que se llama El caballo de dos cabezas, que es una serie de autorretratos que hago con mi hermana gemela, que tienen que ver con identidad y memoria y tal. Y como esta serie la rehago, digamos, y la repienso en una revisitación muy particular que tiene que ver con performance, que ahorita les voy a contar, y cómo se inserta entonces esa imagen en este nuevo trabajo. De manera, después de esta introducción, que capaz no se entendió, pero ahorita que vean el PDF igual tiene más sentido, les voy a empezar a compartir pantalla. Ahí ya ven un PDF, ¿cierto? Sí. Una página en blanco, pues. Ahí está. Sí ven donde dice el título, ¿cierto? Sí. Se ve, sí. Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que les decía, el trabajo original que yo retomo se llama El caballo de dos cabezas, y esta iteración es El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, que como subtítulo yo lo nombro como investigación del tránsito de la imagen fija a la imagen performada. Entonces, para dar un poquito de contexto y contarles cómo fue un poco mi proceso, como yo comentaba, todo mi trabajo es autobiográfico y autorreferencial. Esta serie la hice mientras yo formaba parte, bueno, como estudiante del Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen, aquí en la Ciudad de México, donde yo estudié, que es un seminario que ahorita tiene otro nombre y ha cambiado un poco, han cambiado también las personas que están involucradas en la docencia, pero bueno, sobre todo en esa época estaba orientado a fotografía de autor, algo que podríamos denominar de esa manera, ¿no? Entonces yo venía de trabajar en un periódico, empecé como fotoperiodista mi carrera, y tímidamente empezaba a hacer trabajos autobiográficos hasta que quedé seleccionada para participar en este seminario, y como que desde entonces me he dedicado 100% a este tipo de obra. Entonces, ese trabajo que yo realicé durante ese seminario, como decía, son autorretratos con mi hermana gemela, donde hacemos como unas especies como de representaciones de todo, por supuesto, atravesado por la ficción, de momentos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia relacionados con cuestiones familiares, ¿no? Como con muchas diferentes cuestiones familiares, sobre todo un poco detonado a partir de la muerte de nuestro padre, que se suicidó cuando mi hermana y yo teníamos 14 años. Entonces, si bien la serie no se trata del suicidio de mi padre, igual que tengo otro trabajo que se llama Moisés, que si bien es su nombre, tampoco se trata del suicidio de él, digamos que toda mi obra en ese sentido ha estado marcada por este evento que ha sido, por supuesto, muy trágico para todos nosotros, y lo hemos procesado de diferentes formas. Entonces, hace un par de años, entonces bueno, esta serie que les comento, la original, El caballo de dos cabezas, desde 2012-2013. Hace un par de años, como diferentes cosas en mi práctica artística me llevaron a un poco cuestionar mi propia forma de trabajar y la forma en que aprendí en que se construían imágenes, ¿no? Que tiene que ver con una noción que por lo menos así lo entendí yo, que es llenar a la imagen fotográfica de símbolos esperando que el espectador o la espectadora los decodifique. Entonces, como decía, mi proceso de trabajo en diferentes series y obras y un par de libros me llevó a pensar un poco que en esa forma de trabajar yo sentía, y siento, que no hay mucho el diálogo que yo pretendo con mi trabajo, y que más bien en algún punto es como una especie de
trampa, entre comillas, en un buen sentido, o sea, no malintencionado, pero en el sentido de que al yo colocar ciertos símbolos en mis imágenes, casi que ya sé cuál va a ser el resultado, ¿no? Y evidentemente en la percepción del espectador hay una cierta ventana, hay como un cierto campo de acción para su propia experiencia, para una experiencia estética a partir de sus propias vivencias, pero sí yo sentía que esto estaba como demasiado acotado, digamos, y como muy controlado. Entonces, lo que decidí hacer fue este proyecto, por eso digo que es un tránsito de la imagen fija a la imagen performada, donde pienso el performance más que como la relación arquetípica de la fotografía y el performance, que es como el registro de una acción efímera, lo pienso más como desde el acuerpamiento de una imagen y cómo el cuerpo puede dar una instancia diferente al proceso de significación de una imagen, que en el caso particular de las puestas en escenas que yo trabajo no tiene tanto que ver con el backstage, sino con la posibilidad del cuerpo, en el mejor de los casos, y es algo que está en proceso y que no sé si lo logro o no, pero es parte de, que el cuerpo logra indeterminar una imagen, es decir, o sea, desplazar o ampliar el marco de significados para el que esa imagen fue creada. Entonces, bueno, perdón que eché todo un rollo antes de mostrar siquiera una imagen, pero quería como contar un poco del background. Este libro que estamos viendo entonces es un libro dispositivo en el sentido de que sí funciona como libro tal cual, pero la idea detrás de decir que es un dispositivo es que la intención de este libro es que sea representado. Entonces, lo que yo hice fue refotografiar con performers que son actrices y actores no profesionales, esas fotos originales que yo había hecho con mi hermana, y luego les fui sumando unos textos que tienen diferentes registros que ahorita les voy a platicar, y hice esta especie como de guión de un performance. Y al final lo que les voy a mostrar es un cachitito de un registro de un performance en vivo que hicimos. Entonces, bueno, nada, esta es una especie como de pequeña introducción. Espérate que voy a cerrar aquí tantito. La primera parte del libro es como prólogo, que tiene siempre una imagen de este costado, que son unos objetos que nos fuimos trayendo mi hermana y yo en diferentes viajes desde Buenos Aires, que lo van a ver también como parte de la imagen con la que participo en este ciclo. Y como decía, hay diferentes tipos de texto que están de este lado, ahorita les voy a platicar un poco más de esto. Voy a pasar esta primera parte un poco rápido, son solo 5 dobles páginas, y después de esto empieza el performance como tal, con un captatio, que es una frase que busca como captar un poco la atención del público, que dice: lo que verán aquí no soy yo, no es mi padre, no es mi madre y no es mi hermana. Entonces aquí empieza, digamos, el libro dispositivo y el performance como tal, y cada uno de los actos, el libro está dividido en 10 actos, muestra, no sé si lo pueden ver del lado izquierdo de la página, lo estoy mostrando con el cursor, la imagen original, que somos mi hermana y yo, la imagen de esta serie El caballo de dos cabezas, y de este lado siempre está el título del acto, que es en este caso acto 1, el amor por la otra salvó sus vidas, y la representación en sí. Entonces, no sé si lo logran ver aquí porque está un poco pequeño, pero lo que yo hacía es darle la foto impresa original mía y de mi hermana a estas personas, que la tienen aquí apoyada en el piso, no sé si la ven, y la están mirando y copiándola. Entonces yo también les daba las dos como prendas que nos poníamos mi hermana y yo, que son este saco y esta bata, que eran de mi padre, como para acuerpar o empersonar, digamos, estos personajes que están haciendo una representación, y lo único que les pedía a estas personas era que copiaran la imagen que veían, ¿no? Sin ninguna otra directriz más que eso. Versus la página izquierda del libro, que siempre tiene la misma estructura, ya lo verán, donde hay instrucciones muy específicas en muchos diferentes sentidos. Entonces, en este cuadrante siempre vemos como cuestiones que tienen que ver con aspectos técnicos de la representación, cómo entra la luz y qué elementos hay y tal. En este cuadrante que aquí vemos vacío, es un cuadrante que aparece con texto muy pocas veces a lo largo del libro porque es la voz interna de los personajes. Aquí están las notas para las actrices, que sería como una especie de voz omnipresente que me representa a mí como directora, digamos, o como organizadora del performance. Y aquí están los diálogos que se dicen en escena. Que algunas veces cuando hemos hecho el performance en vivo, los diálogos no se dicen en voz alta,
porque a mí justo me interesaba explorar también la palabra, sí la palabra escrita, pero no la palabra hablada. Entonces, muchas veces aparecen proyectados, como, igual que las imágenes. Ahorita que veamos tantito el video les enseño. Voy a ir un poquito rápido porque el libro tiene más de 100 páginas, simplemente como para mostrarles que esto es una segunda parte de ese primer acto. Luego viene el segundo acto, como les decía, de este lado siempre está la imagen original que las personas, los performers, tienen que representar, como se puede ver de este lado. Hay como una, no sé si lo logran ver aquí en el piso, está marcado como el espacio que les corresponde, y hay como una intención muy clara de mostrar el gesto de la representación, de no ocultar nada en ese sentido. Entonces ellos tienen la foto que tienen que copiar y el espacio delimitado en el que sucede la re-representación, digamos, tomando en cuenta que mi original también es una representación, una puesta en escena. Este es el tercer acto, que se llama Las acciones son nuestros símbolos. Y bueno, es la misma lógica, lo voy a pasar un poquito rápido, como les decía, después lo van a poder descargar si quieren. El cuarto acto se manifiesta la confrontación, y son diferentes formas de pensar, la forma de acuerpar estas imágenes. El quinto acto, con el fin de evitar confusiones. Aquí es una de las pocas veces que encontramos texto o diálogo en esta parte del libro, que se acuerdan que les había dicho que era como la voz interna o los pensamientos de los performers mismos. El sexto acto, una acción del pasado tiene consecuencias en el presente y el futuro, y este es un acto que no se representa con el cuerpo, sino como con ciertos elementos en el espacio. En mi página, ahorita les voy a enseñar, si quieren, hay un video que dura como 22 minutos, donde está todo el registro del performance, por si luego en algún momento le quieren echar un ojo. Vamos a ver un mini cachito de 2 minutos nada más. Ahora que lleguemos por fin al acto, que es este, el acto 7, que se llama enfocarse solo en la acción, no en los adjetivos, donde vemos una de las fotos en esta pequeña secuencia, una de las fotos que forma parte del ciclo Cómo ser fotógrafa. Entonces, si les parece, bueno, voy a dejar de compartir, el libro continúa, pero si quieren más adelante lo pueden ver. Y más bien voy a volver a compartir, pero voy a compartir ahora el videíto. Espérenme, ahí ven mi página, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, lo vemos, Mariela. Le voy a poner play tantito a un video, son solo 2 minutos, no tiene audio, así que no se preocupen porque no se va a escuchar nada. Y justo lo que quería enseñarles para luego platicar un poco es la manera en que este acto en particular, al que pertenece la foto con la que participo en este ciclo, se acuerpa, ¿no? Y la idea es que, como decía, como el libro como dispositivo, donde digamos que la obra sucede, entre comillas, en la representación en vivo, lleva como la marca de que cada una de las representaciones es diferente. Entonces, si ven registro de este performance, verán que cada vez es distinto. Y creo que justo ahí está un poco la intención de pensar la vinculación entre el performance y la imagen fotográfica a través del cuerpo, articulado con el cuerpo, para lograr como esta indeterminación en cuanto a significado, lo que decía al principio. Le voy a poner play tantito.
Bueno, lo voy a detener ahí porque el camarógrafo se va para otro lado. Entonces, bueno, nada, como este videito quería enseñárselos porque creo que de alguna manera representa un poco mi búsqueda, ¿no? Que no es tanto que el cuerpo se convierta literalmente en una imagen en el sentido de representación a través de mímesis y de semejanza. Es decir, que yo no le pido a los performers que logren una imagen idéntica a la que están representando, sino justo explorar cómo el cuerpo se convierte en una imagen polisémica, ¿no? O sea, una imagen que puede estar abierta a más de un significado y cómo en ese proceso suceden cosas que de alguna manera desorganizan o desordenan o por lo menos amplían el campo posible de significado de una imagen fija que está creada con estas premisas que les decía al principio, ¿no? Como llenar de símbolos una imagen esperando que quien sea que la mire lo decodifique. Entonces, es una apuesta, tal vez últimamente me han dicho mucho que yo ya ni soy fotógrafa, o sea que lo que hago es casi antifotográfico, pero como lo veo yo, no es una respuesta reaccionaria a la imagen fotográfica para nada, es más bien como, incluso si lo pensamos desde lo político y desde mi contexto situado en México y el uso necropolítico que se hace de las imágenes, en medios de comunicación y sin relato, y esto que platicaban un poco las compañeras al principio también, para mí es una forma de justo no renunciar a las representaciones con imágenes, sino intentar tratar de buscar otras maneras en que esas mismas imágenes digan otras cosas y que no se sujeten a regímenes neoliberales, capitalistas y necropolíticos, en el caso particular de México, que han creado una única forma de leer imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esa era más o menos un poco lo que les quería compartir. Voy a dejar de compartir pantalla para volvernos a mirar. Entonces, bueno, me gustaba como pensar que compartir un poco brevemente el proceso de cómo esa imagen con la que participo en el ciclo en realidad ha mutado. Y una misma imagen en un proceso como de muchos años muy largo se ha transformado y ha dicho muchas otras cosas para las que yo la creé originalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi proceso ahora. Yo desde luego lo veo como una evolución y sí que comparto un poco en ese pensamiento, ¿no? de la forma de mirar, ¿no? Y la forma de evolucionar en la imagen. Es verdad que quizás se pueda ver como algo más instalativo, performático, como decías, y no dentro del sesgo riguroso de la fotografía, pero a mí me parece que precisamente no hay que tener no hay que ser riguroso en nada en ese aspecto, ¿no? Yo creo que son modos de expresión y me parece, vamos, totalmente lícito. Yo lo que... ¿Sabes qué? Sí, cuéntame. Perdona. No, iba a decir que a mí una cosa con la que yo siempre estuve bastante incómoda desde que empecé a trabajar en fotografía es esta cosa un poco separatista que tiene la fotografía del resto de las artes, que no sé, yo la forma en que lo he percibido en mi ambiente alrededor muchas veces es autoimpuesto por los fotógrafos, y a mí me interesa mucho el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y pensar justo que la imagen, que en realidad es algo... Tal vez no solo la imagen fotográfica, pero la imagen como un conjunto más amplio es algo con lo que estamos completamente bombardeados todo el tiempo de muchas diferentes maneras, no solo los fotógrafos y los artistas, sino todos nosotros como personas. Que hay en la posibilidad de relacionar a la fotografía con otras artes y otras disciplinas formas más amplias de entender eso mismo que hacemos, ¿no? Sí, yo creo que la fotografía, más que definida así por los fotógrafos, está definida como o separada de un poco aparte del arte por el mercado, ¿no? Yo creo que también es lo que marca la distinción entre la fotografía y otras disciplinas artísticas, que tiene su propio mercado, a fin de cuentas. O sea, es que incluso hasta la fotografía artística tiene sus propias ferias de fotografía, festivales de fotografía, está muy definido y muy acotado el mercado como tal, ¿no? No sé qué habrá llevado a ello, ¿no? Supongo que también porque ha sido una disciplina que inicialmente ha sido
completamente vinculada al mercado publicitario, al mercado documental, y entonces la evolución hacia lo artístico no ha dejado que se desvaneciera del todo o que se fusionara del todo con otras disciplinas artísticas, ¿no? Le pasa también un poco al cine, que en el cine hay de todo, tienes el cine comercial y el cine de autor más independiente, que son verdaderas obras de arte, por lo menos yo lo considero así. Pero es difícil, pienso yo, de despegarse de eso a nivel de que, claro, que lo que rige las cosas un poco es el mercado. Yo te quería preguntar si las fotos originales las fotos originales en las que se basan las acciones, por llamarlo de alguna forma, son representaciones basadas en recuerdos personales del pasado, o se trata estás representando algo en concreto que tiene que ver con la muerte, con el suicidio de tu padre. Sí, no diría algo en concreto, porque creo que justo la relación entre memoria y fotografía está mediada por la ficción, ¿no? Entonces, cada vez que intentamos hacer referencia, incluso hay algo que se vuelve a decir, ¿no? O se vuelve a representar, por eso decía las re-representaciones. Entonces, son puestas en escena que hacemos mi hermana y yo con esta ropa que era de mi padre, pero que no intentan decir cosas específicas acerca de su muerte y su suicidio. O sea, en realidad son como maneras o como versiones, digamos, o formas en que ambas, mi hermana y yo, recordamos, interpretamos y elaboramos el proceso que ha atravesado la familia, cada quien desde su propia experiencia, ¿no? Entonces, en el pequeño texto que acompaña la serie original, yo decía, ¿no?, que eran como dos formas, dos visiones, pero bueno, dado que mi hermana y yo somos gemelas y hay esta cosa como de lo doble, justo de lo que se desdobla, estaba también este juego, ¿no?, como de la unicidad versus la dualidad. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, está todo mediado por la ficción, entonces no son tal cual recuerdos como tal, pero tienen una patita, sí, claro, en nuestra experiencia personal. Muy bien. Pues volvemos un poco a una pregunta que había hecho Juanmi también, que te había hecho a ti, Luján, porque ya hemos acabado las presentaciones y bueno, los que queráis también preguntar algo, pues tenéis el chat o directamente intervenís sin ninguna vergüenza ni nada que se le parezca. A ver, Juanmi Pérez te dice, me ha parecido interesante que hayas vuelto a contar historias en tu lugar de origen. ¿Piensas que hoy en día la fotografía documental va tendiendo a lo local, contado por personas que pertenecen a la comunidad? ¿Qué ventajas crees que aporta esto a tu trabajo? Pregunta para... Bueno, acá vuelvo. Sí, creo que hay como un movimiento general que está tendiendo un poco a desmonopolizar y descentralizar y en algunos casos específicos federalizar las miradas en general, ¿no? Creo que por mucho tiempo el arte estuvo y sigue estando comandado por determinadas maneras de observar y de contar, ¿no? Que estuvieron más ligados también un poco de alguna forma a procesos colonizadores más actuales. Y creo que con determinados movimientos, un poco el feminismo, el movimiento de las personas afro tratando de ocupar sus lugares, me parece que también empiezan a habilitar la posibilidad de que se amplíen las voces y las maneras de contar las historias, ¿no? Creo que en ese sentido se hace valioso poder escuchar diferentes maneras o perspectivas sobre hechos similares, ¿no? Y creo que, porque no sé si eso aporta una ventaja especial a mi trabajo, sino de alguna forma colaborar con una diversa manera de ver las cosas, ¿no? Con ampliar el conocimiento del mundo. Me parece que cuando incorporamos diversas maneras de contar las historias, también nos enriquecemos todos y todas en la forma en la que entendemos y comprendemos el mundo que nos rodea.
Bueno, si tenéis alguna pregunta más, este es el momento. Yo puedo un poco lanzaros en torno a la temática de hoy, que es un poco la nostalgia, ¿no? O la forma de contar, de revivir el pasado. Si os voy a lanzar una pregunta a las tres, si pensáis que es importante revisar este pasado, ¿no? Dentro de cada vuelta, cada interpretación que tenéis completamente diferente, ¿no? De cómo habéis abordado el tema cada una de vosotras. ¿En qué medida pensáis que es importante para entender el momento en que vivimos, ¿no? En qué es lo que se aprende de la experiencia nostálgica, ¿no? Que además, curiosamente, ha sido tan representativa de estos últimos tiempos pandémicos, ¿no? Que todos hemos recurrido o continuamente ha habido como una fiebre de la nostalgia en la que todos compartíamos nuestros momentos de hacía un año o de nuestra infancia o de nuestras amistades. ¿En qué medida lo pensáis necesario para comprender el presente? No sé si es... Alejandra, contéstame tú, dime algo. Pues yo creo que en general yo creo que siempre es buena idea mirar al pasado para intentar encontrar respuestas al presente. Creo que siempre es un paso sensato a hacer. Si queremos entender el presente, yo creo que el pasado tiene muchas respuestas. En concreto en el grupo en mi trabajo, en la serie Where We Belong, es una revisión del pasado también muy selectiva, es decir, las mujeres del grupo de Jainites tienen muy claro que el romanticismo que tienen hacia ese pasado es selectivo, o sea que echan de menos las cosas que más les gusta a ellas, pero que en ningún caso querrían volver a ese pasado. Era un pasado con muchísima más discriminación racial, desigualdad social, no habían baños, temas higiénicos y luego, además, como mujeres, pues obviamente hubieran tenido muy poca voz y voto. Entonces, es muy selectivo y ellas son muy conscientes de eso. Ellas lo que desean es poder volver al pasado una noche para bailar un baile de regencia en sus vestidos y porque esa estética, pues hoy en día también, eso sí, esa estética les hace sentirse más seguras de sí mismas, les hace sentirse mejores, les gusta más que la estética que dictamina hoy la moda y que se exige en los cuerpos femeninos. Pero como digo, es selectivo, entonces son muy conscientes de que hay un riesgo en romantizar el pasado. Yo creo que se ha de siempre mirar en su contexto y entender también las narrativas que habían en el momento y cómo han dejado de encajar hoy en día. O sea, por ejemplo, si ellas tienen una convivencia de varios días y no solamente una noche y tal, pues siguen las pautas que se establecen en el pasado, por ejemplo, no conexión a internet, no móviles, no sé, retretes Sí. No, suerte para mí, no. Así se ven retretes. Sobre todo ellas, además esto es algo que lo dejan muy claro siempre, que es que no son, no sé cómo se dice en castellano, pero como que no son actores o actrices de rol o de representación, es decir, no siguen un guión concreto. Es muy, bueno, ellas sé cómo se diseñan este romanticismo, ¿no? Como es muy individual, pues cada una se lo diseña. Entonces, sí es verdad que durante 10 días pues habían algunas que siempre iban vestidas de época y que pues aprovechaban ese tiempo para dedicarlo más a la lectura, a la poesía, al baile, a la cocina, a coser, actividades que eran más de esa tradición, pero otras estaban constantemente pues haciéndose fotos, colgándolos en Facebook, contactando con otras Jainites por otros lugares del mundo, entonces realmente era muy, cada persona pues decidía cómo quería llevar esa evasión y ese escape al pasado. Okay. Mariela, ¿tú qué dices? La importancia del pasado y si te enseña algo. Sí, bueno, definitivamente. Yo creo que no lo llamaría nostalgia tal vez, o no sería la palabra que usaría, pero sí, para mí es muy importante. También, bueno, del país del que venimos Luján y yo, revisitar el pasado, la memoria para entender el presente es un tema determinante, ¿no? Y bueno, no solo en nuestro contexto, yo sí lo creo, o sea, si entendemos la historia como un devenir, pues definitivamente... revisitar, entender y, como decía Benjamin, ¿no? O sea, hacer una lectura contrapelo
intentando un poco como de construir las narrativas que son hegemónicas o impuestas, que nos han llegado como versiones de la historia, ¿no? Definitivamente son súper necesarias e importantes. Entonces yo lo pienso tal vez más en ese sentido. No sé si te caché bien la pregunta, pero creo que lo diría por ahí. Perfectamente. ¿Y tú, Luján, qué respuesta me das? Te vemos un poco torcida, ahora ya bien. Ay, se le ha ido la conexión. ¿Me escuchan? Ah, sí, te escuchamos, sí. Bueno, ahora no. ¿Me escuchan? No. Ahora sí. Ahí me escuchan, ahí está. Bueno, creo que un poco lo que mencionó Mariela, me parece que, bueno, y también retomando la pregunta anterior, me parece que estamos en un momento donde nos toca mucho mirar hacia atrás para poder entender cómo seguimos con determinadas cosas, ¿no? Me parece que varias de nosotras nos identificamos feministas y parte de construir hacia el futuro es estar constantemente revisando la historia pasada a nivel personal y a nivel social y político e histórico de cada uno de los países donde estamos. Me parece que desde ese lugar eso nos habilita a poder reconstruir un poco y ordenar o entender determinados funcionamientos. Muy bien, tenemos una pregunta de Mara Castle, creo que se llama, que dice, buenas tardes, la manera que tenéis de transmitir a través de vuestro trabajo esa exploración del ser humano tan característica. Mi pregunta es sencilla. ¿Hay alguna relación más profunda en cuanto a vivir una crisis existencial tanto personal como social a la hora de realizar una fotografía que transmita esa esencia? La voy a repetir, no parece tan sencilla la pregunta. Sí. Es que además creo que al principio no se te ha escuchado bien porque había un poco de ruido de fondo de Luján. Bueno, era una introducción, pero a ver, la pregunta es, ¿hay alguna relación más profunda en cuanto a vivir una crisis existencial, tanto personal como social, a la hora de realizar una fotografía que transmita esa esencia? Yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé vosotras si la... ¿Dónde está Mara? ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿Puedes hablar y nos lo comentas directamente? Es que no sé si a lo mejor... Está con la cámara como tapada y creo que tiene el audio desactivado. Si pudiera conectar el audio y hacer la pregunta. O yo me puedo aventurar a decir algo si es que entendí, o tal vez la versión que yo entendí. Sí. Ah, sí, es más inspirativo, dice. Bueno, no sé, yo iba a decir que tal vez la relación, en mi caso particular, tenga que ver con una necesidad, ¿no? Como yo comentaba, ¿no? Mi trabajo está como fundamentado en cuestiones personales y autobiográficas, que también se inscriben, por supuesto, en cuestiones sociales, ¿no? El famoso lo personal es político, al que yo adhiero completamente. Entonces, capaz no sé si cuando te refieres hay una relación más profunda entre eso y realizar una fotografía que transmite esa esencia, yo no me atrevería a decir que la fotografía debe transmitir la esencia de esa crisis, pero para mí el proceso tuvo que ver con una necesidad de decir algo y encontrar alguna forma de explicarme a mí misma las cosas que me han pasado y me estaban pasando y me siguen pasando, ¿no? Y en ese sentido, otra vez, no solo a mí, sino a mi comunidad, la que sea, ¿no? Entonces, yo encuentro esa relación, ¿no? Como por eso decía que la primera idea que se me ocurrió era como de necesidad, y tal vez entonces en ese sentido diría que no es algo tal vez tan premeditado en el sentido de decir necesito hacer esto y que la imagen logre esta esencia, sino más bien es como el atravesar un cierto proceso, ¿no? No sé qué le parezca a las compañeras, pero y si te entendí bien, Mara, no sé. Creo que sí, que lo has entendido bien la pregunta. Alejandra o Luján, ¿queréis decir algo vosotras? Yo no acabo de entender, Mara, yo no acabo de entender si
Si es más inspirativo, ¿te refieres si es más inspirativo y profundo para la audiencia o para el artista en sí? Acaba de apuntar Mara en el chat que dice que si la crisis es un vehículo de inspiración. No sé si a lo mejor por La ahí... crisis propia Personal, yo creo que se refiere a la crisis. para el artista. Pues en mi caso es diferente al de Mariela, por lo que explicaba Mariela, un caso más específico, más concreto. En el mío, al revés, a través de mi trabajo y a través de los años, contra más miro mi trabajo, más se me escapa la palabra en español, más pistas me da el trabajo sobre cuál es mi propia búsqueda y cuál es mi propia, no sé si le llamaría crisis, pero cuál es mi propio camino y trayectoria y mi proceso. Entonces, para mí el trabajo desde siempre ha sido como una necesidad de exploración para entender cuál es mi función en el mundo, cuáles son los roles y bueno, como cuestiones muy fundamentales y universales que yo creo que comparto con mucha gente, pero no te diría que a raíz de una crisis en específica hago un trabajo en respuesta. Quizá dentro de muchos años te diré, pues mira, sí que resultó de eso, pero que yo sepa conscientemente, de momento no, a menos que esté en el subconsciente. Espero que te haya respondido a tu pregunta, Mara. Luján, ¿tú tienes algo que... Sí, a mí lo que me pasó es que inicialmente mis proyectos estaban muy motivados por, no sé, sí, por momentos de crisis o por cuestionamientos personales, como que de alguna forma creo que mi proceso artístico, fotográfico estuvo siempre vinculado a que me estaba sucediendo adentro como persona, ¿no? Que me acompaña en el crecimiento. Y creo que por ahí de unos años a esta parte como que pude ordenarlo un poco más, porque también se hace como, o por lo menos a mí me pasaba, tal vez era un proceso más inmaduro, todo ese revuelo hacía un desarrollo más desordenado, y en la medida en que pude por ahí empezar a entender que mi experiencia, mi crisis personal por ahí estaba vinculada a acciones más sociales o más colectivas, creo que pude empezar a encauzar un poco más en ver esas cuestiones, pero en proyectos que me parecía que no se salían de estar mirándome siempre a mí misma, sino mirar hacia afuera y cómo repercute en lo social, eso que por ahí estalla en cada una de nosotros, ¿no? Muy interesante, pues yo bueno, si puedo decir algo también, o sea, yo creo que las crisis un poco que nos afectan a todas las personas que atravesamos etapas creativas, y sobre todo, bueno, si pretendemos vivir del arte, además, son nuestra fiel compañera la crisis en general, aporta, pero también, o sea, como que tiene que haber un equilibrio, porque necesitas un estado de reconocimiento también, un estado de, que no lo quiero llamar éxito, porque lo del éxito es como muy personal, ¿no? Cada persona puede definir el éxito de una forma diferente, pero tiene que estar compensado, ¿no? Porque no yo creo que es muy poco inspirador vivir en una crisis constante. No lo sé, vamos, mi perspectiva es esa, pero que necesitas algo que te levante de alguna manera, ¿no? O sea, que es un poco la típica idea de que el artista se nutre con las crisis, ¿no? Y sí y no, es verdad que en cierta medida sí, pero tampoco tan radical, yo pienso, ¿no? Pero bueno, tenemos otra pregunta de Silvia, que os felicita por el estupendo trabajo. Una pregunta general para las tres autoras. En vuestros tres trabajos es fundamental la intención de subvertir la visión hegemónica. Tras haber realizado vuestros actuales proyectos, ¿cómo os enfrentaríais a la cuestión de subvertir los estereotipos de la feminidad actualmente? Y una última pregunta para Alejandra, ¿puedes hablarnos de tus próximos proyectos? Hacemos un poco, Mariela, si quieres la primera pregunta, hacemos una ronda y luego ya terminamos con Alejandra, que conteste las dos cosas. Dale, déjame nomás la leo. ¿Cómo enfrentáis a la cuestión? Pues bueno, no sé exactamente a qué contexto en particular te refieres, Silvia, pero yo trato como de llevar ese cuestionamiento a mi práctica. Entonces,
esto que mencionabas tú misma al principio, ¿no? Subvertir visiones hegemónicas, que en el caso particular de mi último trabajo tiene que ver con esto que decía, ¿no? Como pensar el cuerpo como una forma de indeterminar imágenes, está completamente relacionado a eso, ¿no? Tal vez, no sé, intentando responder más específicamente, yo trabajo mucho y doy clases y sigo pensando mucho, por ejemplo, alrededor del álbum de familia como un dispositivo como igual de perpetuación de formas hegemónicas, de narrativas hegemónicas de habitar el mundo. Y en ese contexto específico de álbum de familia, bueno, con grupos de compañeras y compañeros hemos platicado mucho, por ejemplo, el rol paradigmático de la mujer como guardianas, entre comillas, del álbum, ¿no? Que no sé si les pasa, si les suena a ustedes, pero en el caso de mi familia y muchas otras familias que conozco, la madre, la abuela, las tías, las mujeres en las familias eran las encargadas de guardar, de conservar y de nutrir los álbumes familiares, ¿no? Aunque no era un rol exclusivamente de las mujeres, pero bueno, por ejemplo, intentar pensar ese rol, el paradigma, ¿no? de ser nosotras mismas quienes visualmente y en el álbum como dispositivo de alguna manera estamos forzadas a perpetuar esas mismas narrativas, es una forma interesante como, por ejemplo, de intentar subvertir ese estereotipo de lo femenino, de la feminidad, que igual se me hace en términos complejos tal vez para platicarlos un poco más, pero bueno, no sé, se me ocurre ahorita como un ejemplo de algo que podría ser como una estrategia para eso, ¿no? Como para pensar ese paradigma. Luján, ¿quieres comentar algo? Sí, ¿me podrías repetir bien la pregunta? Así, porque no puedo mirar el chat en el teléfono. Bueno, pues dice, ¿cómo os enfrentaríais a la cuestión de subvertir los estereotipos de la feminidad actualmente? Bueno, es como bastante compleja. Lo pienso no solo desde, por ahí no tanto desde mi práctica fotográfica, o sea, creo que es un ejercicio donde la práctica fotográfica es un poco la consecuencia de un montón de otras cosas que están sucediendo detrás. En mi caso particular, yo tengo un colectivo con 10 mujeres y personas no binarias de América Latina, donde estamos como constantemente como cuestionándonos un poco el rol de ser mujer o persona no binaria en esta industria en América Latina, incluso dentro del colectivo hay varias compañeras de origen afrodescendiente que nuevamente ¿no? Pues nos hacen a nosotras, tal vez mujeres blancas de clase media, feministas, cuestionarnos también cuál es el lugar de privilegio que ocupamos nosotras y de qué manera, incluso aunque estamos luchando, trabajando, militando desde ese lugar, caemos en lugares similares y es todo el tiempo me parece es un ejercicio de estar constantemente revisando un poco nuestro lenguaje, nuestras prácticas, y es algo que está como en movimiento constante. Entonces es estar, me parece que en diálogo todo el tiempo, tratando de leer, de informarnos, de no quedarnos con una sola mirada sobre las cosas, incluso cuando decimos, una mirada contrahegemónica donde, no sé, tengo una forma de trabajar donde me vinculo de otra manera a la que me enseñaron a vincularme con las personas con las que trabajo, con las comunidades a donde voy, es estar como todo el tiempo revisando eso mismo, ¿no? Qué lugares como muchas veces de privilegio por el poder que a veces tenemos por tener una cámara sin ser conscientes de eso, ¿no? Aunque tengamos el sí de la otra persona de manera explícita, igualmente hay un ejercicio de poder que se da por nuestra condición de fotógrafos, ¿no? Y pienso que a través de la fotografía, ¿no? Es la forma en la que se cuestionan todas este tipo de conceptos. Alejandra, tu turno para contestar esa y también si nos puedes hablar de tus próximos proyectos. Sí, repetiré un poquito lo que ya se ha dicho por parte de mis compañeras. Por mi parte, aparte con mi trabajo, pues es algo que siempre, desde muy pequeña siempre me ha interesado intentar poner en cuestión cuáles son esos roles que se asocian a la masculinidad y a la feminidad y cómo los entendemos.
de manera más activa. Ahora también yo trabajo como educadora, trabajo con muchas comunidades y diferentes grupos en los que para mí es importante crear un espacio donde exista ese compartimiento de conocimiento, de reflexiones, siempre y cuando en un espacio con respeto y donde todo el mundo pueda aprender, pero también escuchar. Creo que es importante que estemos, como ha dicho Luján, revisando nuestros propios conocimientos, pero también a veces simplemente escuchando lo que otras personas tienen que aportar. Yo con mi trabajo lo que encuentro muy frustrante es que a menudo me vienen personas y me preguntan que si no debería tener cuidado porque como salen muchas mujeres en mi fotografía, pues que acabe encasillándome en un tipo de fotografía que es muy de mujer o solo de mujer. Y eso lo considero, es muy frustrante esa sensación de que si en el trabajo aparecen muchas mujeres o gente que se identifica como tal, entonces parece que es para un público en concreto. Sin embargo, al revés, pues no, yo creo que nadie se cuestionaría eso. Entonces, pues yo creo que es poniendo un poco al descubierto eso y enfrentándose a este tipo de cuestionamientos, lo que poco a poco podemos ir haciendo todos y para empezar finalmente a romper con estereotipos y clasificaciones tan rígidas que no dejan espacio a nadie. En cuanto a hablar de mis próximos proyectos, pues estoy trabajando en dos cosas en concreto. Por un lado, estoy trabajando en mi primer fotolibro de la serie Where We Belong, la de cómo ser fotógrafa. Y eso es, bueno, está siendo toda una odisea para mí porque es la primera vez que trabajo en este formato, entonces es muy diferente. Estoy mezclando ficción a través de texto con imagen y bueno, es todo un aprendizaje, es como empezar un poco de nuevo para mí. Entonces espero a ver si el año que viene ya lo puedo sacar a la luz. Busco a alguien con quien publicarlo, así que si alguien conoce, por favor que me escriba. Y bueno, entonces eso por un lado. Y por el otro lado, estoy trabajando desde hace un par de años en un nuevo proyecto, sé que voy lenta, desarrollando las relaciones con un nuevo grupo que son mujeres y hombres, más mujeres que hombres, que se juntan en una ciudad de Inglaterra por temas espirituales. Me interesa mucho el auge que está habiendo de prácticas y rituales paganos en Inglaterra, en concreto donde estoy basada. Y bueno, son un grupo de mujeres que están intentando reconectarse con figuras del pasado a través de prácticas paganas y me interesa un poco de nuevo esa mirada hacia el pasado para intentar cambiar la narrativa del presente y del rol de la mujer en la espiritualidad. Bueno, es en términos muy generales, pero todavía estoy formulando la manera de hablar del proyecto en mi cabeza, así que espero que próximamente pueda mostrar más. ¿Puedo pasar la misma pregunta para Mariela y Luján? ¿Qué planes, qué es lo próximo? ¿Nos lo contáis? Luján, ¿quieres tú? Sí, ¿cuál es bueno, tu proyecto? Decía que sí quería ir ella. Yo ahorita, bueno, ya estoy esperando que me llegue el libro de la imprenta como para que les enseñé ahorita. Para presentarlo y seguir como pensando el tema del performance y la imagen y el cuerpo y tal. Y lo que estoy trabajando ahorita se desprende un poco de ahí, pero también yo soy súper lenta para trabajar, o sea que estoy como en estado muy incipiente. Y tiene que ver con lo que mencioné brevemente acerca del uso necropolítico de la imagen desde mi contexto en México, sobre todo imágenes de cuerpos feminizados en relación a violencia. Entonces, que es en ese sentido, o sea, no es un acercamiento documental, de la manera en que lo documental está definido, sino también desde experiencias personales de diferentes tipos de violencia. Y nada, intentar como pensar un poco a través del performance y intentando llevarlo al soporte del libro, la manera en que se producen y consumen imágenes vinculadas a violencias hacia el cuerpo de mujeres o personas que se nombren como mujeres. Bueno, por un lado estoy con el colectivo que se llama Ruda. Estamos haciendo un proyecto donde estamos de alguna forma trabajando la ancestralidad de cada una de nosotras, vinculada al linaje femenino, y con algunas prácticas medio psicomágicas a veces, viendo de qué manera las historias de cada una de nosotras que estamos en
11 países distintos se pueden conectar, sobre todo por historias por ahí, porque algunos somos descendientes de europeos, otras de comunidades afrodescendientes o indígenas, entonces ver de qué manera ahí se arman redes a través de nuestras historias, sobre todo por las figuras femeninas dentro de nuestras familias. Y por otro lado, acá en Tierra del Fuego estoy haciendo un proyecto que está más vinculado a algo multimedia, que incorpora video y que estoy trabajando con otras personas, un poco porque, bueno, el trabajo como fotógrafa es bastante solitario muchas veces, ¿no? Y en esta idea de pensarlo desde lo colectivo, como que se me empezó a hacer mucho más interesante la multiplicidad de voces también a la hora de construir mis propios relatos. Entonces estoy en un proyecto sobre una zona de acá que queda en el centro de la isla, que es un territorio donde, bueno, que tiene una carga histórica muy importante para nosotros y que permanece, si ya la Patagonia es un territorio bastante desconocido, bueno, el centro de la isla de Tierra del Fuego es como casi inhóspito, entonces tiene que ver con revisar un poco la historia vinculada a los procesos colonizadores, a las estancias, a la desaparición de las comunidades indígenas, que estuvo muy vinculada a genocidio. Entonces, bueno, ese es un proyecto que es de foto y video que está ahí en preproducción todavía. Fenomenal. Muchas gracias aquí por compartirlo. Yo creo que hemos llegado un poco ya al final. Antes de irnos yo quería, estaba por ahí Clara de Tezanos, que eso, uno de los proyectos futuros de Cómo ser fotógrafa es el taller que va a impartir este viernes 16 de julio y quería, antes de despedirnos, y como no veo que no hay más preguntas, a ver si, Clara, cuéntanos un poco de qué va tu taller, pues si os animáis, que es este viernes día 16 de 6 a 9, y cuéntanos, Clara, un poco de qué va el taller. ¿Qué nos vas a contar? ¿No te oímos? Ponte el audio. Ahora. A ver. Bueno. No se oye nada. No se te oye. No se oye nada. Sí, a lo mejor con casquitos si te conectas por el micro, no sé. Nada. No se oye nada. Bueno. Pues vaya, no va a poder presentar el taller de creatividad. Qué pena, porque justo estabas por aquí, o si quieres reconectarte otra vez por si acaso, o no sé, quizás no está conectado el audio, estas cosas de la tecnología. Dice, es que creo que está pidiendo un momento, ¿no? Que le están trayendo algo, ¿puede ser? ¿Me da la sensación? ¿O no? La estoy entendiendo mal. Sí, sí. Sí, dame un segundo, si ha dicho sí. Ok, damos un segundo. Aprovecho también porque para comentaros que en septiembre retomaremos talleres también, que queremos lanzar uno de Nerea Obieto, que es comisaria, y otro de Dulce Pinzón, pero ya os iremos adelantando porque todavía en la web no los tenemos colgados, y que también hemos abierto nuestra sección para colaboraciones en la web, que os invito a todos que podáis visitarla, pues por si os interesa colaborar con la plataforma, pues nada, ahí está, solo tenéis que ir a la web. Voy a dejar, si te parece, Marta, el link de la web por aquí, por el chat, para que la gente lo pueda... ¿Te parece? Pues sí, por si acaso es como serfotógrafo.com, pero bueno, así lo tenéis directamente. También tendremos una próxima charla, supuestamente, todavía queda por definir porque nos vamos de vacaciones y tenemos muchas ganas. Y en septiembre volveremos con más fotógrafas de la plataforma que presentarán sus trabajos, como ha pasado ahora con Alejandra Luján y Mariela. Y claro, entonces al final nos quedamos con las ganas de saber qué cosas sobre creatividad nos vas a contar en tu taller el viernes, ¿no? Es que yo no lo puedo decir. Voy a decirlo yo, no sé, pero no sé lo que vas a hacer, es un misterio. Bueno,
En cualquier caso, nada, lo podéis ver también. Si no podemos hablar con Clara porque no funciona el audio, pues en la sección de workshops de la web, pues también podéis ver un poco más de en qué consiste y os animamos a que os inscribáis. Y nada, déjalo Clara, cariño, no pasa nada. Eso es la tecnología esta odiosa, siempre pasa, siempre hay algo. Es imposible que todo salga bien. Bueno, pues nada, Marta, oye, muchísimas gracias otra vez, como siempre, por estar aquí con el ciclo de cómo ser fotógrafa, y en esta ocasión muchísimas gracias a Mariela, a Alejandra y a Luján, y a Clara por su pequeña intervención, pues además. No hemos visto la cara y eso. Exacto. Así se deja la gente con el gusanillo de a ver qué pasa, ya tenéis que ir a buscarlo a la web. Pero nada, que en septiembre volvemos con una cuarta parte del ciclo, ya anunciaremos más adelante, pero bueno, lo previsto es volver después de las vacaciones, que en Foto España estamos encantadas de poder contar con todas vosotras y con cada experiencia y cada temática. Y a la gente que os inscribís, muchísimas gracias. Sabéis que, bueno, pues que si os dais de alta en las newsletters de Foto España os llegará toda la información, que tenemos plan de amigos para recibir descuentos y pases VIP para el festival y demás. Y nada, que feliz verano a todas. Gracias a ti, María, y gracias a todas. Y sí, nada, feliz verano y a irnos de vacaciones y a disfrutar. Pero primero, al taller de Clara de Tezanos. El día 16. Vacaciones. Después ya descanso. Pues nada, un beso a todas. Gracias a todos. Muchas Adiós, Clara. gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.